desde San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela, en el Canal del Reino, su amigo y hermano, pastor y apóstol Ramón Sepúlveda. Hoy tengo un saludo especial para todos mis seguidores acerca de la Navidad. Feliz Navidad. Que el Señor siga usando el poder de su Hijo para sanidad, para luz, para ti, para tu pueblo y para todas las naciones que en esta mañana pudieran oírnos. Hoy quiero hablarles sobre la misión del Cristo de la gloria. ¿Cuál fue la razón de su nacimiento? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué vino a ser inclusive maltratado? Porque de una vez comienza la Biblia señalando que hubo gente que no lo quiso recibir, y no solamente que no lo quisieron recibir, sino que muchos de ellos fueron cómplices de la muerte violenta del Señor, nuestro glorioso Mesías. Pero la muerte no fue un accidente, estaba dentro de su plan, dentro de su misión para darle vida al ser humano. Hoy quiero pues hablarles acerca de la misión del Señor Jesucristo, que era una misión básicamente redentora, salvífica, una misión de esperanza para sacar, como dice la misma que vamos a ver ahora, las Escrituras, abrirles los ojos al mundo y sacarle las tinieblas, sacarlo de las tinieblas de afuera para introducirlo en el mundo de la luz. Y así nos dice el apóstol Juan acerca de este tema que vamos a tratar en este momento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Ese hombre llamado Juan es lo que se ha conocido en las traducciones y en algunos libros Juan el Bautista. Él no era el apellido, no era bautista. Era que su oficio fue el abrir el reino bautizando a la gente, especialmente aquellas gentes que se movían a lo largo y ancho del mar de Galilea. Dice pues la palabra, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hubo un hombre de Dios enviado por Dios llamado Juan. A Juan le tocó el privilegio, eran primos hermanos, era por supuesto un año quizás mayor que el Señor Jesucristo. A él fue que comenzó a tocar las campanas, diciendo, ahí viene el Mesías, ahí viene el Verbo de Dios, ahí viene el enviado de Dios. Este vino para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino a fin de dar para que todos creyesen. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este era el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la bendición vinieron por medio de él, nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista vino a ser la campana
el aviso de que el Mesías ya había llegado y estaba comenzando en su proceso de manifestación en los diferentes lugares, por cierto, no entre las multitudes, sino a las orillas del río, en los distintos campos. Fue una campana humilde que comenzó, no fue una campana como las tradiciones de hoy, sino fue una campana sencilla, como para aquellos que quisieran afinar el oído, pudieran oír este campanazo acerca de la venida del Mesías. Y es interesante porque el Padre Eterno nos dice, dando su importancia a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice precisamente el mismo Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La venida del Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue todo lo que la gente quiso decir, fue un plan estructurado desde la eternidad, cuando el hombre cayó en pecado, cuando el hombre cayó en su desobediencia. El Señor comenzó a idear un plan para restaurar la vida de aquellos que se habían perdido. La labor, pues, de la misión del Hijo era alcanzar al mundo por medio de su Hijo amado. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que ver aquí es que dice en el versículo 12 al 11, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te repito la primera palabra de este evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. El Señor Jesucristo vino como la palabra dicha, como la palabra diciente, la palabra que reconstruye la vida. Por eso Él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra de las palabras que nos dice en esta escritura es, mas a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Es interesante esta palabra, porque el verbo vino, pero no se quedó ni en Israel, ni se quedó en Galilea, en ninguna de las partes del mundo, en el Medio Oriente. Él no se quedó, porque Él vino para llenar al mundo de su gracia y de su verdad. Por eso dice que vino al mundo, aunque el mundo no lo recibió, pero Él vino a todo el mundo a mostrarle su gracia y su verdad. Una de las cosas lindas que el Señor nos da es que Él nos dice que a todo aquel que cree en su Hijo, en su Hijo unigénito, les da derecho de ser hijos de Dios. Y en Juan, en este versículo dice, y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. Hoy puede estar tú entre esas personas que le recibieron. No importa los siglos que han pasado, porque los tiempos nos dañan o nos instruyen, nos llenan a nosotros, pero al Eterno no, porque Él es el creador del tiempo. Los cuales no son, dice que estos hombres no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esta otra palabra linda, y aquel verbo, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. En hebreo se dice que la palabra habitar tiene que ver con la palabra sukkot, tiene que ver con la palabra enredadera,
Entonces, cuando el Señor Jesucristo llegó a este mundo, Él vino para que la gente lo conociera y vino para darle vida a las personas, para que sus amigos, para aquellos que no lo habían entendido, lo pudieran entender. Y entonces, como él dice el apóstol Juan, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Una de las cosas, ya terminando, es la palabra que nos dice que Él fue hecho carne, fue hecho mundo, fue del linaje de los hombres y habitó entre nosotros. La palabra habitar, te digo, es una palabra muy linda, muy significativa, especialmente para los que conocen el hebreo. Dice que Él se hizo carne, se hizo familia y habitó. O sea, no vino a quedarse en un solo lugar, vino a moverse como omnisciente y omnipresente en todo el mundo, habitar en todos aquellos que le han abierto las puertas en todas las esquinas del mundo para Él hacer su casa. No en la tierra, no en los cielos, sino en la vida de cada ser humano. Sino cuando ya el Señor Jesucristo se hizo presente, se encarnó, ya el gran sueño de tener un templo inmenso para que la gente lo conociera, no, porque Él vino su propósito fue hacer de cada ser humano un templo para que Él pudiera vivir allí. Así que si tú has querido y si tú quieres ahora, no simplemente, pero sí con una palabra muy profunda que tú le puedas dar, decirle: Señor Jesucristo, yo como el Mesías prometido, que ya has venido a esta tierra, hoy yo te recibo, te abro mi corazón y mi vida para que tú hagas de mí este templo. No importa lo maltratado que hayas tenido ese templo, no importa en la vida cómo te hayas pasado, si te has arrastrado o vives en un gran palacio. Abre tu corazón al Señor y dile que tú quieres que Él entre, porque al entrar en su vida, se está cumpliendo la palabra que habitó, está haciendo la enramada, está haciendo la enramada. Hay otra palabra que no se me viene en el momento, para que nosotros habitemos en Él. Entonces no tenemos que correr tras las iglesias, tras las tradiciones, sino saber que lo tenemos dentro de nuestro corazón y donde nosotros estamos, ahí mismo podemos adorarlo y bendecirlo. ¿Qué tal si yo te ayudo a hacer esta palabra en un momento? Repites conmigo en cualquier parte del mundo donde estés, y espero que entiendas mi español, que tú digas: Señor Jesucristo, abro mi corazón y mi vida y te invito para que entres en lo más profundo de mi ser y hagas de mí el templo que tú quieres tener aquí en este lugar donde yo vivo. No sé dónde vivas, dónde estás en estos momentos, pero diga y siembra como parte de ese lugar donde estás, y el Señor te va a usar lo mismo que hizo con Juan el Bautista. Bendiciones, mis queridos amigos, seguidores, y nos veremos la próxima semana en otra edición de El Canal del Reino. Para ustedes, Pastor y Apóstol Ramón Sepúlveda.